Antes de ser famosos ya vivían como si lo fueran. En este video justamente vamos a hablar de un ejemplo y haremos seguramente más videos en el futuro de ejemplos vívidos de personas que han practicado la ley de la Asunción sin siquiera saber que existía. Artistas, cantantes, futbolistas, peleadores, personas del común, políticos incluso, que todos los días vivían en un estado asumido distinto sin saber los principios. Y es que, como siempre he dicho, no importa si sabes o si crees en la ley de la Asunción. Hay mucha gente que hoy en día la está poniendo en práctica solamente porque entiende la filosofía ontológica detrás, sin siquiera haber leído algún libro de Neville Goddard. Porque es que Neville Goddard no creó la ley de la Asunción, simplemente la describió, pero mucha gente hoy en día la vive constantemente sin siquiera saber que existe. Es como la frase típica que digo: no importa si crees en la ley de la gravedad, todos estamos supeditados a caer en la masa de la Tierra simplemente por fuerzas físicas. Así que este es el tema del video de hoy, justamente un ejemplo como Muhammad Ali, un famoso boxeador de los años 60, 70 y que seguramente vas a entender a la perfección. Antes de iniciar, recuerda que tienes la mentoría Fénix para trabajar uno a uno conmigo y ayudarte a realizar tu creación de la realidad de los cimientos mismos. Y en caso de que quieras pertenecer al Fénix Club, que es la comunidad que saldrá próximamente en 2 o 3 días, tienes la lista de espera en la descripción de este video. Mi nombre es Osmed, economista, nutricionista, trader pro hace más de 7 años, magíster en coaching nutricional, una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Así que empecemos. Bien, hay un error, por cierto, antes de iniciar, seguramente extrañabas ya el formato PDF. A mí también me encanta, porque me encanta mostrar gráficos y que la gente sienta como si fuera una clase de universidad, que seguramente esto es lo que parece, ¿no? El tema de los PDFs. Bien, error crítico. La trampa más grande en la que estás atrapado parece humildad, pero te voy a dar un spoiler: no lo es. La mayoría de personas espera permiso del mundo externo para ser quien ya es. Espera constantemente que el mundo valide su pensar, su actuar, y andas entonces supeditado a papá, mamá, política, religión, amigos, universidad, colegio, etc. Es el bug más eficiente para mantenerte exactamente donde estás. Si tú todo el tiempo para tomar decisiones esperas que el mundo externo valide tu actuar, te vas a quedar esperando y por ende no vas a avanzar y te vas a quedar en el mismo punto de la realidad. Bien, hablemos entonces del paradigma invertido, ¿no? El paradigma está invertido. ¿Cuál es lo típico que se suele vender? El esfuerzo genera resultados, ¿no? Entonces tú dices, vale, si yo me esfuerzo en cierta área, evidentemente me va a llegar un resultado. El problema es que tú crees que después de dicho resultado te va a llegar una identidad. Ah, no, Asmed, es que yo no me voy a sentir listo, preparado hasta que tenga el iPhone 17 para grabar videos y hasta que de repente tenga un video viral. Antes me siento como una mierda. Y adivina qué pasa eso. De esa forma los resultados van a tener un acceso denegado. ¿Cuál es entonces el paradigma invertido que realmente puede cambiar tu realidad? Primero estructuras y creas una identidad a prueba de balas, como se diría por ahí. Luego, evidentemente, la identidad crea creencias, ideas, emociones, sentimientos, luego pensamientos y luego sí acciones que son resultados. Como consecuencia llegará un resultado fijo que sea tangible, que sea real. Y este sistema sí está aprobado porque no depende del mundo exterior, depende de lo que tú decides asumir sobre ti, de quién eres realmente. La identidad entonces no es una consecuencia del éxito. El éxito es la consecuencia de la identidad. Si tú esperas resultados para creer, solo puedes actuar desde la carencia. Así que debes empezar a invertir este paradigma típico. Por eso en la ley de la Asunción y en Neville Goddard justamente se habla de la inversión del paradigma convencional. No, primero no va el esfuerzo, primero va la identidad y como consecuencia llega un esfuerzo que produce resultados. Hablemos entonces del caso de estudio breve de este video. Muhammad Ali. Vamos a ponerle Ali solamente para acortar el nombre. Ali prácticamente en eso del 60, 70 tenía títulos 0, cinturones 0, pero él en su marketing, en su forma de hablar, de operar, de hacer, de sentir, de entrenar, no tenía absolutamente nada que ver con lo que decía su evidencia física. Al contrario, él por ejemplo era muy conocido porque en la prensa, cuando lo entrevistaban, decía: yo soy el mejor, yo soy ganador, yo soy. Partida siempre desde una identidad de alguien que no era muy plausible con la realidad que estaba viviendo. Por ejemplo, el respeto de la prensa.
Había un error. La gente decía, pero este hombre, ¿qué está hablando? Si no ha ganado nada, si no es nadie. Y ojo, no era estrategia de marketing, era ontología de la existencia, de cómo se concebía a sí mismo él, del entendimiento que él tenía sobre la realidad. Estado habitado que tenía Ali. Yo soy el más grande, yo soy el mejor. Ali no afirmaba para convencer al mundo, le daba exactamente igual. Era la afirmación de una realidad interna que el mundo externo aún no había tenido tiempo de cargar. Aún quizá en la realidad 3D no se había manifestado, pero él en su asunción y en su identidad ya se concebía a sí mismo como un ganador, como el mejor. Y por ende su filtro de la identidad, su actuar, su pensar, su sentir, ya era el de un campeón completo. El deseo entonces es un virus que confirma tu carencia. Voy a ponerte el ejemplo muy típico en este ritual, no en este ciclo más bien. La persona siente que le falta algo. Ahmed, a mí me falta ser un creador de contenido. Entonces, desea intensamente el éxito. Deseo ser viral, deseo tener 100.000 suscriptores, deseo. Luego, se para frente al espejo y hace 50 afirmaciones varias. Soy un gran creador, soy el mejor. Luego, toma una decisión financiera brillante. Comprar otro curso que nunca va a terminar. Según Neville Goddard, el deseo no manifestado es solo el deseo de desear. Mantienes constantemente en desear, carencia, inexistencia. Desear también es manifestar, solamente que manifiesta la inexistencia de el final asumido de alguien que ya posee eso como normalidad. Estás manifestando perfectamente, decía Neville. O bueno, es justamente, no lo decía literalmente a tu caso porque no creo marca personal, pero me entiendes. Manifiestas la condición de desear sin tener. Y cuando deseas constantemente, vives desde la carencia. Hablemos de la diferencia funcional. No es semántica, es prácticamente código. ¿Cuál es el modo de desear? Proyectas carencia porque no tienes. Pides validación al mundo externo y experiencia de separación entre aquel deseo que vive haz de cuenta, de aquí a 30 años, algún día seré, versus quién eres ahora. ¿Cuál es el modo de asumir lo que hizo Ali? La asunción. Tienes certeza absoluta que eres, independientemente de si tu realidad 3D es la ausencia del cinturón, de si tu pared es una pared de pobreza, de ladrillo, de si tu cuenta bancaria está en cero. Tomas decisiones por ende desde la posesión de dicha asunción y habitas un estado. Ya lo soy, el mundo simplemente está cargando porque entiendo de que mi realidad de pobre, de cero cinturones, de lo que sea que tengo hoy que no me gusta, es resultado de lo que he asumido en los últimos 30, 40 años. Por ende, entiendo de que mi asunción, mi habitar hoy, mi asumir, va a crear la realidad, no importa si es un mes, 2 meses, 4 años. Porque imagínate, llevas asumiendo un estado de una persona, por ejemplo, pobre o gorda, cualquier tipo de asunción que estemos teniendo en cuenta, pues es muy pesada porque lleva años creándose, años gestionándose. Esa semillita de una identidad que no te gusta lleva décadas. Por esa razón, es evidente que tu manifestar va a requerir algún tipo de tiempo para cerrar ese gap. El estado desde el que operas determina qué rango de opciones percibes en la realidad. Por eso es tan importante siempre entender de que puede haber una misma experiencia en la realidad y pueden haber 2 formas de interpretarla. Aquel que pisa mierda, como suelo decir en mis ejemplos, y aquel que ve la mierda como oportunidad para abonar sus plantas. Aquel que ve el vaso medio lleno y aquel que ve el vaso medio vacío. Hablemos ahora de la escalera de percepción. ¿Qué es la escalera de percepción antes de mostrarte? El estado desde el que miras decide qué opciones existen en tu realidad. Hay gente que, me echaron del trabajo, soy lo peor, me voy a deprimir, voy a depender de mi mamá y me voy a quedar en la casa llorando. O aquel que la misma experiencia, pero en este caso extrajo valor de la situación, extrae virtud y valor. Y por ende dice, wow, es la oportunidad de conseguir un mejor empleo, de avanzar, de demostrarme a mí y a los demás de que puedo conseguir de repente ese nuevo trabajo en Google. Cualquier cosa que te imagines. Entonces, el estado desde el que miras decide qué opciones existen en tu realidad. Si tú asumes un estado superior, puedes ver y actuar sobre opciones que antes eran simplemente invisibles porque te andabas quejando y excusando. Entonces aquí hay una persona, por ejemplo, que dice, sin salida, me detengo. No ha visto que delante de él hay un camino de opciones. Constantemente más opciones, más puertas, más opciones. La percepción moldea tu realidad y por ende
cambia la existencia de tu realidad 3D. Tu estado interno es una dirección IP pública. Cuando tú asumes quién eres de una forma distinta, no solamente tú cambias tu sentir, tu actuar, tu pensar, tus creencias limitantes, sino que los demás también te van a empezar a percibir de forma distinta. Por ejemplo, yo recuerdo siempre en la universidad una chica que se llamaba Estefanía, siempre la voy a mencionar en mis ejemplos, que cuando ella llegaba, todo el mundo notaba que ella llegaba. Su aura, si se quiere, esta palabra muy viral hoy en día en las redes, era grandísima. Ella no tenía que llegar a decir nada. Simplemente los demás percibíamos su energía, su asunción, quién decía ser y cómo lo mantenía. La certeza interna, entonces, emite microseñales. Puede ser el tono de la voz, la seguridad, la postura de tu cuerpo, la ausencia de disculpas. El mundo externo reorganiza sus respuestas para confirmar la identidad que tú ya estás habitando, sin que digas una sola palabra, como en este ejemplo de Estefanía. El obstáculo real no es la técnica, es la inercia del sistema. ¿Qué significa esto? Pues llevas 30 años de evidencia de los sentidos, 30 años de evidencia de que tu vida es un asco, una mierda, pobreza, obesidad, ansiedad, depresión, cualquier cosa. El mundo externo es activamente conservador, es solo una impresión retrasada de tu estado anterior. Si tú te rindes cuando no ves cambios en la realidad en 24 horas, ¿adivina qué? La asunción nunca tuvo raíces. Ali no esperaba tener cinturones. Incluso en el año 70 perdió contra otros boxeadores. ¿Y tú crees que él cambió? Ay, como perdí, voy a asumir que soy un perdedor. No, porque su asunción era independiente de lo que acontecía en la realidad 3D. Mi asunción es independiente de si yo veo mi cuenta en YouTube en 400,000 seguidores o 100,000. Sigo actuando, sigo asumiendo, sigo encarnando el ASMED que ya impacta cientos de miles de vidas y por ende la consecuencia inevitable es que esa realidad va a llegar. No me importa cuándo, porque para mí ya vivo en ese estado de conciencia. Y ese es el error que tienen muchos de ustedes, que siguen esperando verificar la realidad y que entonces, si no consigues un resultado en 24 horas, ay, esto de manifestar y asumir no sirve. Ay, esto de manifestar es una estafa, una mierda, porque sigues validando tu actuar, tu sentir, tu asunción en factores externos, que justamente van más allá de tu estado interno. Bien, el fracaso no produce colapso de identidad. Eso es lo que te acabo de explicar. Si yo fracaso, si me hackean mi canal de YouTube, si de repente mi cuenta se va a ceros, si de repente mis videos bajan en vistas, no modifica mi asumir, no modifica mi obsesión por seguir subiendo contenido y aportar valor. Es indiferente. ¿Por qué? Porque yo no dependo de la realidad 3D para sentir un estado interno. Yo soy la causa, no el efecto. La realidad es el efecto. Por ejemplo, pierdes una pelea importante, en el caso de Ali. La mente promedio, ¿qué haría? Ay, me siento triste, voy a redefinir mi identidad porque soy un perdedor. Supongo que soy un perdedor para el resto de mi vida. O mentalidad de gente que asume independientemente de la realidad. La mente de Ali. Asumo quién soy, mantengo mi identidad aunque haya perdido una pelea, tengo trabajo pendiente que hacer. Sigo entrenando, sigo actuando, sigo haciendo porque mi realidad no depende de una pérdida, de haber perdido una competencia, de haber perdido una pelea. Y ahí es donde la mayoría de personas caen, pierden una pelea, un video no se hace viral, la pared es de ladrillos. Y entonces, ay, soy pobre, ay, soy gordo, ay, soy mediocre. Siguen validando su identidad por la realidad que está sucediendo. Ojo, el evento es neutral. Los eventos son neutrales. El estado interno desde el que lo procesas va a determinar tu próximo futuro. Bien, hablemos desde el famoso vivir desde el final. Ojo, no hacia el final, desde el final. La meta, entonces, ya la estamos viviendo, estamos encarnándola y simplemente tenemos que caminar para que la realidad se modifique en el presente, la realidad 3D. No progresas hacia la meta, la usas como punto de partida, por eso se llama live in the end. Vivir desde el final, encarnar el estado del ser del deseo cumplido. Organizas por ende tus decisiones, tus correos y respuestas de hoy desde la versión de ti que ya lo logró. ¿Cómo respondería, reaccionaría y pensaría aquel ASMED que ya tiene una cuenta de YouTube de 100,000? Pues no se frustraría cuando un video cae, porque es indiferente. ¿Cómo reaccionaría la persona tuya que estás asumiendo que vive en paz? Pues no se estresaría cuando la persona del carro de al lado le pita en el trancón. Simplemente empiezas a preguntarte cosas y asumir por ende ese estado de conciencia. Tarea tuya: desinstala la narrativa de tu pasado. Empieza a mandar esos archivos de fracaso, de conformismo, de mediocridad, de excusas y quejas y borra ese caché emocional.
Elimina los archivos residuales para que puedas tener una nueva identidad. Neville Goddard lo llamaba revisión. Tengo un video en mi canal completamente hablando de cómo hacer revisión de forma sistemática y organizada. Un evento pasado doloroso organiza tu estado presente. ¿Qué hacemos? Soltar su peso emocional va a extraer su código fuente del sistema para que dejes de repetirlo. Creo que mi video más viral de manifestación, no el más viral del canal, sino de manifestación, puede servirte bastante bien para entender estos conceptos más a fondo, y también el video de la revisión, que tengo como unos 4. El código fuente de la realidad. Primero, la claridad del final, asumir el estado del ser del deseo cumplido, teniendo la claridad y entendiendo cuáles son las preguntas que debo responder para empezar a asumir quién quiero ser. Luego viene el estado emocional asumido, lo que tenía Ali. Y eso como consecuencia genera acción coherente que de forma inevitable nos lleva a resultados inevitables. O sea, la palabra inevitabilidad. Es inevitable, pero esto evidentemente requiere entender de que no es pensamiento mágico. Es la descripción anatómica de cómo la convicción interna, por ejemplo el caso de Ali, genera coherencia conductual. Ali no decía yo soy un campeón y luego se iba a la casa a rascarse la panza mientras comía golosinas y veía periódicos bobos. No, asumes quién eres y por ende tu percepción, tu accionar, tu pensar, tu sentir cambia también. Y como consecuencia llega la inevitabilidad del resultado. Entonces, a su vez, se somete al mundo externo. Esa coherencia conductual es necesaria. Es de hecho inevitable que si asumes, llegue esa coherencia interna. Pregunta, ¿quién tendrías que asumir que eres tú hoy para que lo que quieres sea matemáticamente inevitable? Pregúntatelo. Por ejemplo, voy a ponerte mi caso. ¿Quién tendría que asumir Asmed que soy hoy para que el canal de YouTube llegue a 100.000 suscriptores? Pues tengo que asumir que soy un creador de contenido que no falla su palabra, que crea constantemente, que no depende de las vistas, que no depende de los likes, sino que viene aquí a este mundo a aportar valor independientemente de cómo sea su canal, o si es otro canal, o lo que sea. ¿Qué va a pasar de forma inevitable? Que este canal va a llegar a millones de personas. Hazme, pero ¿por qué todavía no? Porque justamente estamos en el gap entre el asumir y la realidad 3D. Y no me importa, porque tú tienes que habitar el final independientemente de la realidad 3D, de cómo está tu pared, de cómo está la realidad física. Porque eso es asumir. No verificar si hay mi cuenta bancaria, hay mi canal de YouTube. Porque el que verifica no vive desde el final, vive desde la ansiedad, carencia del hoy, del que no posee. Y eso no es ley de la asunción. Así que anota esta pregunta, actualiza tu sistema y empieza realmente a tener casos como el de Ali. Si te gustan ejemplos como estos, puedo traer a futbolistas, actores, deportistas, para que te identifiques un poco más con experiencias de mujeres, hombres, que han hecho cosas maravillosas sin saber que lo hacían. No sabían que eso es la ley de la asunción, pero justamente repetían de forma calcada la mecánica detrás de la ley de la asunción que explicaba Neville Goddard. Recuerda, si quieres trabajar uno a uno conmigo y cambiar tu realidad desde los cimientos mismos, tienes la mentoría Fénix en el enlace de la descripción. Y si quieres participar, en los pocos días la apertura de los miembros fundadores de la lista de espera está también abajo para Fénix Club. Tendrás protocolos de nutrición basada en ciencia, desarrollo personal, entrenamiento, marca personal, temas de filosofía de vida, estoicismo, también temas de trading profesional, temas de gráficos. En fin, será una comunidad realmente para elevarte y de personas que están como tú interesadas en cambiar su existencia y por ende convertirse en su mejor versión. Recuerda, ahí la lista de espera está ahí. En 2 días abrimos y solamente será para los miembros fundadores, por lo menos durante un mes mínimo, y ya iremos viendo si lo abrimos después. Este video ha terminado. Por favor, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Recuerda, mi nombre es Asmed, economista, nutricionista. Te hablé con mucho cariño, cuídate mucho y comenta la ballena, que es nuestro símbolo para aquellos que terminan mis videos. Y adicionalmente, quiero que pongas un corazón de oro dorado por esas 2 estatuillas que luego te las explicaré en otro canal, en otro video, perdón. Así que deja ese ballena y ese corazón dorado. Cuídate mucho, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.